Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver y desarrollar algunos ejercicios sobre el tema de cuerda vibrante y tubo sonoro. Pero antes de esto voy a hablarles de dos conceptos. El primer concepto es el de la reflexión. ¿Qué es la reflexión a nivel de cuerdas? Es cuando yo tengo algún objeto, digamos esta, voy a dibujar una cuerda, pero esperen aquí un momento. ¿Sí? Si yo tuviera una cuerda y le genero un pulso, esta cuerda está atada a la pared, ¿sí? Una oscilación es cuando yo amarro algo, ¿sí? Y cuando llega esta onda a la pared, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que esta va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar de dirección. Llega aquí a este punto y se va a regresar, pero va a regresar así. O sea, hay un cambio de dirección. Es el concepto de reflexión. El de refracción es más difícil de verlo en una cuerda, porque tendríamos que cambiar de medio. Normalmente nosotros trabajamos en medio, o el medio es el aire. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo por acá. Pues para que ustedes hagan estas pruebas en su casa. Si yo tengo, vamos acá a hacer nuestro eje, una cuerda o cualquier elemento que produzca un movimiento armónico, y este me da estas o tiene estas ondas de este estilo en el aire, al momento de pasar en el agua puede ocurrir que su longitud de onda cambie. Entonces miren que acá, digamos, serían dos cuadritos esta parábola, y acá ya sería uno. Entonces eso es lo que pasa. Ese concepto es el que nosotros denominamos refracción. Entonces inténtelo en su casa, por favor, que es lo que necesitamos hacer. Esto donde se ve este tema de refracción. Este tema de refracción se ve o es más claro con la luz. Hagan el intento. Tocan un rayo rojo o de luz roja, de esos que un señalador. Y miren, en el aire lo apuntan a un vaso con agua, preferiblemente que sea un vaso transparente, y van a mirar cómo en la luz o la línea que llevaba, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Si llevaba la línea algo así, al entrar al contacto con el agua va a cambiar. Ese es el concepto de refracción. Por eso a veces cuando nosotros estamos en la piscina y tiramos un objeto al fondo, asumimos que está más cerca, pero cuando vamos a recogerlo, pues sabemos que la distancia como tal o esa altura es bastante elevada. Ese es, por eso es una de las características, es el concepto de refracción. Listo, o a veces nosotros nos vemos más gordos sí, o más pequeños en el agua. Ese es el concepto de refracción que es aplicado a las ondas, porque sabemos que el sonido y la luz es una onda. Ahora, vamos a mirar otro concepto importante, que es el concepto de interferencia. ¿Listo? A nivel de las ondas, la interferencia puede ser constructiva o destructiva. ¿Cómo así? Si yo pudiera, si dos personas tienen la cuerda al mismo lado y ambos
la agitamos en el mismo momento hacia la misma dirección, en este caso hacia arriba, y pudiéramos grabar ese instante su onda resultante en ese mismo tiempo. O sea, agitamos la cuerda, hacen esto, y aquí en este punto, ¿qué va a suceder? En un punto exacto sus crestas se van a sumar. ¿Listo? Por tanto, si acá teníamos una amplitud, aquí ya vamos a tener dos veces la amplitud. ¿Listo? Esto ocurre tanto hacia arriba como hacia abajo. Si yo tuviera esto hacia abajo, también ocurriría exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una onda o hago una propagación de este estilo? Y aquí la persona la hago en la otra dirección. Si, digamos, es la persona que está acá, la eleva hacia arriba y aquí hacia abajo. ¿Qué va a suceder? Esa onda se va a anular. Se va a anular. Y ese, y eso es lo que a veces sucede. Se anulan las ondas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también claro, ese es otro concepto, el de interferencia. Para nosotros ya a nivel gráfico, determinar ciertas características de esta parte, debemos hacer lo siguiente. Recuerden y, x, porque vamos a trabajar y x para calcular su longitud de onda. Vamos a suponer que esta ya es una onda constructiva, o sea, este tipo de onda, que se unieron dos ondas y crearon esta forma. ¿Listo? El primer análisis que nosotros hacemos pues es el de la amplitud. Entonces si teníamos, si la onda inicial valía la amplitud A, pues la suma de otras sería 2A, o dependiendo del valor de la amplitud. ¿Listo? Si esta amplitud vale 3 y esta vale 2, pues obviamente la totalidad va a valer 5. ¿Listo? Pero es algo como tal que estamos analizando. A la parte de las ondas constructivas, nosotros tomamos la siguiente o el siguiente análisis. Vamos a mirar la sumatoria o el delta en el eje X. Listo. Que va a ser igual y ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a mirar cuántas crestas o cuántas ondas van a haber, ¿sí? Y voy a determinar su funcionalidad. Resumiendo,
voy a mirar cuántas crestas o cuántos usos hay por longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que si de aquí, bueno, de este punto que inicia la onda acá, es una longitud de onda, voy a mirar cuántas longitudes de ondas hay en un desplazamiento. Eso es final menos inicial. Entonces voy a mirar cuántas longitudes de onda hay acá. Entonces sacaría 1, 2, 3. Si acá terminara serían 4. Pues acá. Si aquí terminara serían 4. ¿4 qué? 4 longitudes de onda hay acá, en este desplazamiento. ¿Listo? Ahora, hay otro concepto que vamos a trabajar, que es el concepto de pulsaciones. ¿Listo? Y esto está ligado a las frecuencias. ¿Sí? Piensa en lo siguiente, la frecuencia, como la frecuencia va ligada a qué. Entonces vamos a escribir nuestras fórmulas. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Listo? Ahora, recordemos que la frecuencia es el número de periodos por segundo. ¿Sí? Eso es. Analicemos lo siguiente. Pensemos que en el mismo momento, en el mismo tiempo, se está escuchando o se está propagando dos elementos con diferente frecuencia. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Esta es la fórmula de frecuencia. Pero nosotros sabemos que existe una nueva. Cuando estamos trabajando con ecuación de la onda, que es frecuencia igual a velocidad de propagación sobre longitud de onda. ¿Listo? Cuando en el mismo instante o en el mismo momento están sonando, como tal vamos a hablar del sonido, dos frecuencias con diferente valor, tenemos que hallar una frecuencia resultante. ¿Listo? Nosotros sabemos que nosotros escuchamos es en diferentes grados de decibeles y eso está ligado a la frecuencia. Quiere decir que nos vamos a hallar una frecuencia fundamental que va a ser igual a frecuencia 1 menos la frecuencia 2. ¿Listo? Esta va a ser una de las fórmulas cuando ocurra este tipo. Y todo esto ocurre dentro de las ondas, interferencia, que se construyan, que se destruyan, con la parte de las pulsaciones, o sea, qué pasa con la frecuencia o con el periodo, cómo esto va afectando. ¿Listo? Ahora, también vamos a hablar, ahora sí, un tema que es el de cuerda vibrante. Vamos a, por favor, todas estas demostraciones, quiero que ustedes traten de hacerlas en sus casas. ¿Listo? Que es un poco más sencillo, un poco más de tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Van a unir una cuerda así, tensionada. Listo, una cuerda de cualquier longitud. ¿Sí? Si a esa cuerda que yo tengo acá inicialmente se le da una vibración o le hiciera yo así, generaría lo siguiente. Este movimiento. ¿Listo? Si yo hago esto, va a oscilar así, o sea, va a crear esto. Esto sería igual, o esa longitud estaría marcada por la siguiente. Longitud de onda sobre 2. ¿Por qué longitud de onda dividido en 2?
Porque yo sé que la longitud de onda va desde este punto hasta este punto. Una longitud de onda. Pues yo estoy tomando solo hasta acá, o sea, la mitad. Longitud de onda o la mitad de la longitud de onda. Listo, es lo que estoy analizando. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no le doy un solo toque, sino ya le doy como tal dos toques? Va a ocurrir lo siguiente. Listo. Y ahí cambiaría. La longitud sería a 2 usos. Recibe ese nombre, 2 usos por longitud de onda sobre 2. Listo. Si yo hago esto con 3 usos, pues acá en vez de 2 sería un 3. Quiere decir que esto va aumentando. Quiere decir que eso se convierte como tal en una sucesión, en una serie. En una serie se convierte esto. ¿Listo? Es para que lo tengamos ahí presente. ¿Cómo quedaría? Quedaría longitud igual a n por longitud de onda sobre 2. N sería el número de usos. A eso se le conoce o lleva ese nombre. Usos. ¿Listo? Entonces es un tema que tenemos que tener en cuenta. Para continuar con nuestro tema de tubos sonoros. ¿Listo? Tubos sonoros. Este tema está ligado a la parte de la música. ¿Listo? Y específicamente a los instrumentos de viento como tal. ¿Listo? Un tubo abierto en la música son aquellos que disponen o tienen 2 o más orificios. ¿Listo? Y el tubo cerrado es apenas que dispone solo de uno. ¿Qué hace esto? ¿O para qué? ¿O cómo funciona esto? Esto sirve como tal es para producir un sonido distintivo, ¿sí? Entonces ahí es lo que vamos a empezar a mirar. Existen varios instrumentos musicales de viento, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a determinar como cuáles. Suponiendo la flauta es un tubo abierto, un tubo sonoro abierto. ¿Listo? Otro y uno cerrado sería pues como tal el clarinete. Listo, sabemos que está el saxofón, está la trompeta, ¿sí? Hay muchísimos, pero entonces debemos empezar a determinar cómo es su funcionamiento interno, qué es lo que pasa al interior de esto, ¿listo? ¿Qué pasa con sus frecuencias? ¿Qué pasa con esa longitud de onda ahí dentro? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar un tubo abierto. ¿Listo? Vamos a dibujar un tubo abierto. Digamos que por acá ingresa el aire. ¿Listo? Por ese costado va a ingresar el aire. ¿Qué pasa en un tubo abierto? Como acá en este costado está digamos, un nuevo concepto que es la parte de la atmósfera. Entonces aquí va a haber un desplazamiento mejor de las moléculas. ¿Listo? ¿Las moléculas de qué? Pues de el aire. Y un tubo abierto se va a comportar igual que una cuerda vibrante. ¿Listo? ¿Cómo así? Se va a comportar igual que nuestra cuerda vibrante.
Eso hace referencia entonces que esta longitud, ¿sí?, de el tubo sonoro va a ser igual, longitud de onda dividido en dos. Obviamente va a depender de qué, de los usos. En el caso aquí del tubo sonoro no es de los usos que le demos, sino de la intensidad que le demos nosotros al ingresar aire a este tubo. Quiere decir que esto va a estar representado así, a n sobre 2. ¿Listo? Sabemos que la frecuencia es igual a velocidad de propagación sobre longitud de onda. ¿Listo? Quiere decir esto que la frecuencia, integrando estas dos formulitas, en un tubo sonoro, ¿a qué va a ser igual? Listo, haciendo el despeje matemático correspondiente y ya mirando la frecuencia. Voy a evaluar la frecuencia porque lo determinante de cada instrumento musical es la frecuencia, la intensidad, el tono, el pulso, todas esas características que vamos a ver más adelante que tiene cada instrumento musical. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo se comporta esto en un tubo cerrado o con un extremo cerrado. ¿Listo? Voy a dibujar acá. Por acá ingresa el aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a dibujar la primera onda. La primera onda va a ir y hace este. Pega y va a reflejar. Se va a reflejar, no se va a refractar porque no cambia de medio. Se va a reflejar. Al estar cerrado, va a hacer lo siguiente. Con otro color. ¿Listo? Digamos que se va a comportar así. Pero al llegar acá, ¿qué va a hacer? Se va a seguir dividiendo. ¿Listo? Y va a crear otras ondas. Déjalo con otro color. Hasta que nosotros no le demos salida a eso. A esto que se está acumulando, hasta que yo no le dé la salida correspondiente. En el caso del saxofón o de un clarinete, si yo no oprimo el interruptor, vamos a llamarlo así, pues no va a poder salir el sonido. Entonces eso es lo que va a pasar. ¿Listo? Quiere decir que esa longitud del tubo va a ser igual a longitud de onda sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque miren que acá va a pegar en el azul y va a rebotar. No se va a extender como en el tubo abierto, por tanto va a ser sobre 4. Y analizando el tema de su sucesión sería lo siguiente. L sería igual a porque 2n más 1, porque aquí esta va a ir en 1, después en 3, después en 5, después en 7. Va a ir así. No va a ir en la escala que ya vimos las cuerdas, ¿verdad? Sino que va a ir así. Por tanto, esta va a ser la formulita de la serie de la sucesión. ¿Listo? Y a nivel o su fórmula de frecuencia va a quedar ya de la siguiente manera. Frecuencia va a ser igual a 2 n más 1, cierro paréntesis, sobre velocidad, 4 veces la longitud, haciendo el despeje de esta con esta.
¿Listo? Para que lo tengan ahí claro. Por ejemplo, un elemento que utiliza la parte de tubos sonoros es un diapasón. Entonces, consulten qué es un diapasón y cuál es su funcionamiento. ¿Listo? ¿Cómo es que eso hace que funcione o se representa de alguna manera? ¿Listo? Es muy importante que lo analicen y que por favor miren o que hagan estas demostraciones. Es difícil verlo porque esto ocurre de manera a veces casi instantánea. En una cuerda, digamos que es un poco más sencillo, pero aún así es bastante rápido el efecto. Y obviamente acá nosotros no podemos ver el aire. Todos esos experimentos se realizan es con luz de neón, ¿sí? En unos espacios cerrados al vacío para poder realizarlos. ¿Listo? Entonces, muchachos, en el próximo video vamos o voy a resolver ya ejercicios de cuerdas vibrantes y de tubo sonoro. Entonces, que tengan un feliz día.